Hola, mi nombre es Ignacio Febles. En este momento vamos a presentar el vídeo número 13 y vamos a hablar de los componentes en Power Apps. ¿Qué es un componente? Un componente es un bloque reutilizable de interfaz y lógica que puedes crear una vez y usar en varias pantallas, incluso en otras aplicaciones, sin tener que volver a escribir su contenido o fórmulas. En otras palabras, es como construir una pieza personalizada de tu app. Un control inteligente que agrupa varios elementos, etiquetas, iconos, botones, fórmulas y se comporta como una unidad. ¿Para qué sirven? Los componentes te ayudan a reutilizar diseños, simplificar mantenimiento, organizar mejor tu app y estandarizar. Vamos a entrar aquí en la plataforma en Power Apps. Entonces aquí tenemos dos tablas, bancos 1, que son dos tablas de Database que están relacionadas. La primera, bancos 1, que tiene un campo name y tiene dos registros, BBVA y Santander. Y la tabla movimientos 1, que me va a mostrar varias columnas. Las dos tablas están relacionadas. Entonces esta tiene la columna fecha, comentario, el importe y el banco a la cual pertenece cada uno de los movimientos. Vamos a crear ahora una aplicación para ver el funcionamiento del componente. Entonces vamos a llamar la aplicación de lienzo. Vamos a llamarla de componente app y vamos a crearla en formato de teléfono. Esperemos que la plataforma nos genere la estructura de la aplicación de lienzo. Aquí la tenemos. Vamos a cambiar el nombre a la primera pantalla, vamos a llamarla Browse y vamos a agregar una segunda pantalla en blanco y vamos a llamarla Screen Edit. Tenemos dos pantallas, Screen Browse y Screen Edit. Vamos a añadir los datos a esta aplicación que actualmente no tiene. Entonces vamos a agregar la tabla de Database bancos 1 y luego vamos a agregar la tabla movimientos 1. Aquí la tenemos, las dos tablas agregadas a la aplicación. Volvemos aquí la estructura de la aplicación. Tenemos dos pantallas. En la primera vamos a agregar una galería vertical que nos va a mostrar la lista de los bancos. Esperemos que nos se les ok. Entonces esta va a tener bancos 1. Vamos a reducirla aquí. Aquí tenemos dos bancos, BBVA y Santander. Vamos a agregar una etiqueta de texto. Entonces esta etiqueta de texto, en su propiedad text, vamos a agregarle un código, copiar y vamos a pegarlo aquí. Fíjense que este código, ¿qué es lo que hace? Me genera un saldo, me filtra los movimientos de comparación de la tabla en movimientos de su campo bancos con el banco seleccionado en la galería y me va a filtrar y me va a sumar el monto y aquí me lo va a formatear y aquí me lo está mostrando. Vamos a la segunda pantalla. Vamos a probar primero esta aplicación. Si yo estoy en BBVA, 4.450. Si estoy en Santander, 750. ¿Qué es lo que me hace él? Me filtra los movimientos de cada banco, me los suma y si me los resta, si son negativos, me los coloca aquí en el saldo. Entonces, en la segunda pantalla vamos a agregar un formulario. Un formulario de edición. Igualmente de la tabla bancos. Esperemos que nos agregue los campos en el formulario de la tabla que hemos seleccionado, que es bancos 1. Y aquí los tenemos. Entonces vamos a eliminar los campos que no nos interesan. Vamos solamente a crearnos con el name, el nombre del banco. Ok,
de este formulario en su propiedad de Data Source, Bancos 1, y en su propiedad ítem va a tener el de la galería, el seleccionado. Ok, fíjese que aquí ya me mostró el BBVA. Entonces a esta pantalla vamos a agregarle también un campo de edición. Perdón. Una etiqueta de texto, perdón. Etiqueta de texto. Entonces esta etiqueta de texto en su propiedad text igualmente me va a tener el saldo del banco. Aquí nos falta agregarle a esta pantalla un icono para yo regresar a la pantalla inicial donde está la galería de bancos. Vamos a buscar aquí, regresar o flecha a izquierda, ok, flecha atrás, este no serviría. Entonces vamos a en el uncele, vamos a agregarle a esto un back. Ya lo tenemos, y en la pantalla principal, que el Screen Browse, cuando yo seleccione el icono este, él me tiene que navegar a Screen Edit. Vamos a probar la aplicación. Ok, tenemos BBVA 4.450 mi saldo, Santander 750. Si yo estoy en BBVA y la selecciono aquí, voy a la pantalla de y aquí me muestra 4.450, que es mi saldo del BBVA. Y si voy al Santander y voy a editar, y me muestra el saldo del Santander. Pero ¿qué está pasando aquí? Que este código with se está repitiendo. ¿Qué pasa si yo tengo que modificar alguna propiedad o agregarle una palabra o un color? Entonces tengo que hacerlo en los dos sitios. Tengo que hacerlo aquí y tengo que hacerlo en la etiqueta de la segunda pantalla aquí. Entonces para eso vamos a hacer un componente, que el componente va a quedar único, y si yo voy a modificar el componente ya ustedes lo van a ver. Entonces entro aquí a componentes, vamos a darle aquí nuevo componente y vamos a cambiarle el nombre. Este se va a llamar CMP Banco Saldo. Entonces el componente aquí me crea una pantalla. Vamos a modificar aquí este tamaño, vamos a agregarlo 300 por 65. Ok, fíjense que aquí me queda una mini pantalla. Entonces a este componente yo voy a agregarle una etiqueta de texto. Voy aquí a agregar y etiqueta de texto y la coloco ahí dentro del componente. Vamos a reducirle un poco el tamaño para que me quede más pequeña que el componente. Bueno, ahí está bien. Ok, ya tengo aquí mi componente y vamos a cambiarle el nombre a esta etiqueta de texto, LPL, vamos a llamarlo saldo. Bien, ahora a este componente, aquí se me ha amplificado, ok, aquí está, ya está acomodado. Entonces aquí al componente tenemos que agregarle parámetros de entrada. Entonces, ¿dónde hago esto? Aquí en las propiedades del componente voy a agregar aquí una nueva propiedad. ¿Cómo lo voy a llamar aquí? Banco entrada. Por ejemplo, tipo de datos de entrada y es texto. Y vamos a ahí crear. Entonces, fíjense lo que va a pasar allí. Entonces, una vez aquí en banco de entrada, en esta propiedad texto de aquí tengo componente y tengo mi propiedad, tengo un control que es LBL saldo. Entonces aquí en este texto voy a agregar mi código, el que me interesa, que voy a escribir aquí. Entonces voy a poner ahí with, abro paréntesis, abro llaves,
el saldo, que va a ser la sumatoria de... aquí nos falta algo, porque si no, no me va a coger las variables y las colecciones y tablas de la aplicación. Aquí en el componente tengo que actualizar, activar este botón aquí que me dice obtener acceso a ámbito de la aplicación. Si esto no lo colocamos, esto no me va a funcionar, no va a coger la variable ni las colecciones ni la tabla que está en la aplicación. Entonces continuamos aquí, saldo. Aquí voy a filtrar movimientos 1, punto y coma. Entonces de la columna bancos voy a bancos 1 tiene que ser igual a que al componente punto banco entrada, que es la propiedad que yo tengo que introducirle, o cuando llame a este componente mandársela para que la tome como un parámetro. Aquí me está dando un error, me dice que no puedo comparar width con otros valores que no sean iguales. Entonces vamos a hacer algo aquí, el test de esto para igualar. Entonces aquí me queda aquí una advertencia, pero me puede dejar continuar porque me está diciendo esta advertencia que es una delegación. Cuando tiene muy grande puede traer problemas, pero él me deja continuar. Cierro aquí el paréntesis, punto y coma, coloco aquí el importe, cierro paréntesis, cierro la llave la primera llave, y aquí vamos a formatear el test de saldo, punto y coma, abro aquí comillas, coloco el símbolo del euro, numeral, coma, numeral 0.00. Vamos a ver si esto está bien. Cierro aquí paréntesis y cierro paréntesis. Parece que ya no me da ningún error. Ok, ya tengo mi componente creado llamado CMP saldo, banco saldo. Vamos a guardar esto. Ya tengo mi componente creado. Vamos a las pantallas de la aplicación. Vamos a la pantalla principal. Esto es la etiqueta que yo había creado anteriormente. Entonces vamos a agregar un componente, el componente que hemos creado, personalizado. Aquí está banco saldo. Ok, me lo coloco aquí arriba y vamos a colocarlo por aquí debajo. Y en su propiedad, vamos para llamarlo banco entrada, que le hemos llamado. Entonces aquí vamos a pasarle la galería punto selected punto bancos 1. Ok, fíjese que ya me está mostrando el saldo del banco que se repite aquí arriba. Entonces vamos a la segunda pantalla, Screen Edit. Vamos a agregarle el componente CMP banco saldo. Lo bajamos aquí. En la propiedad banco entrada, ¿qué va a hacer? Entonces igual de la galería punto selecte punto banco, y ahí me muestra mi saldo. Vamos a probar la aplicación. Vamos aquí a la pantalla principal, guardamos, ejecutamos la aplicación. Fíjense que si yo estoy aquí en BBVA, el saldo que es la etiqueta primera que habíamos hecho, y aquí está mi componente y si vamos a la segunda,
750, el cálculo me lo está haciendo bien. Entonces si yo voy a la pantalla de BBVA, ya me hace el cálculo bien. Igual el componente es este que está aquí debajo. Y el Santander, aquí el componente me está haciendo mi cálculo correcto. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si yo tengo que modificar una propiedad, una característica del componente, entonces lo hago en el componente y no debo irme a cada uno del código de esto. Por ejemplo, si yo quiero agregar la palabra saldo a esta etiqueta de texto, antes que muestre el saldo, debo colocársela aquí en este label 1 y en este label 2. Entonces estoy trabajando dos veces. En cambio, si yo me voy al componente y aquí tengo yo mi código del componente y vamos a agregar la palabra, por ejemplo, saldo. Fíjense lo que va a pasar. Esto es igual y esto lo voy a sumar aquí. Entonces lo hice en un solo sitio. ¿Dónde lo hice? En la pantalla, en el código del componente. Entonces cuando yo voy a la aplicación, fíjense que aquí ya tengo la palabra saldo. Vamos a ejecutarla para que ustedes lo vean. Y aquí tengo la palabra saldo. Y si voy a parte de edición, y ya me lo muestra aquí, saldo. O sea que modifiqué el código en un solo sitio. ¿Dónde? En el componente. Entonces esa es la ventaja de usar componentes. Código más organizado, más limpio. Si yo ese componente lo puedo agregar a las pantallas, a 2, 3, 4, 5, 6 pantallas, y si quiero modificar algo, modifico en el código del componente o en la propiedad y ya se me va a ver reflejado en todas las pantallas. Bueno, espero que le haya sido útil y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.